Bienvenidos estudiantes del grado 11 a esta videoclase en la que vamos a explicar cómo se resolvía la evaluación de geometría como metodología para que ustedes sepan cómo se resolvían estos ejercicios y tengan una preparación para presentar la recuperación. Entonces, la evaluación decía lo siguiente: hallar la ecuación canónica de la parábola, determinar sus elementos, vértice, foco, directriz, eje de simetría y lado recto. Luego dibujar cada parábola. Eso es lo que había que hacer en 4 puntos. De esos 4 puntos, el primero decía: la ecuación de la directriz es x igual a 4 y el foco es f, el punto menos 2, 0. Listo, entonces, lo primero que tenemos que tratar de ver es, con esta información, hacernos una idea de cómo es la parábola, ¿sí? En este caso, el hecho de que diga que la directriz es x igual a 4, significa que si la directriz es un punto de x, entonces significa que la parábola o abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Entonces, cuando eso pasa, pues eso ya podemos ver la información en la tabla que ustedes tienen en la guía y ver cuál fórmula de la ecuación canónica vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, lo primero que pregunta el ejercicio es la ecuación canónica. Entonces, en este caso, cuando la directriz está dada en x, la ecuación canónica es de esta forma: 4p por x menos h. Es de esta forma. Entonces, ya teniendo eso, lo pueden confirmar, como les digo, en la tablita que tienen en la guía. Ya sabiendo esa información, entonces procedemos a hallar cada uno de los elementos. O sea, acá tendremos que hallar cuánto vale k, cuánto vale p y cuánto vale h para poder determinar la ecuación canónica. Entonces, vamos a ver cómo podemos hallar cada uno de esos elementos. Entonces, viendo la misma tablita que tenemos ahí, podemos ver que la directriz tiene una ecuación, ¿sí?, que es x igual, si miran la tabla, x igual a h menos p. Listo. Entonces, como la directriz vale 4, significa que h menos p es igual a 4, ¿sí? O sea, x es igual, esta parte de acá, vemos que vale 4. En otras palabras, h menos p es igual a 4. O sea, esta partecita vale 4. Bueno, ahora vemos la otra información que nos dan. El foco es menos 2, 0. Entonces, las coordenadas del foco, cuando es esta ecuación, o sea, cuando el eje de simetría es paralelo al eje x, las coordenadas del foco son h más p, coma k. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que h más p, de aquí nos están dando el foco, ¿sí? El foco es este punto. Es el punto menos 2 y el punto 0. O sea, aquí al ver, yo ya sé cuánto vale k, que vale 0. Haría falta saber cuánto vale h y, por supuesto, cuánto vale p. O sea, yo sé que h más p vale menos 2. Entonces, aquí voy a colocar esa información. H más p es igual a menos 2. O sea, esta partecita vale menos 2. Y k vale 0. Entonces, acá en esta parte tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Les decía a algunos de ustedes cuando estábamos en las clases presenciales, a veces al hacer la gráfica podemos saber más o menos cuánto me tienen que dar los resultados, pero eso no quiere decir que yo voy a determinar los elementos de la parábola mirando la gráfica. O sea, los elementos de la parábola hay que determinarlos analíticamente, que es lo que estoy explicando acá, y lo que fallaron los estudiantes que quedaron recuperando. Entonces, en este caso, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las ecuaciones son h y p. Entonces vamos a utilizar el método de reducción. El método de reducción es sumar las dos ecuaciones buscando que una de las dos incógnitas se vaya a eliminar. En este caso sería la p, porque tenemos una p negativa y una p positiva. Entonces, h más h da 2h. Esto se cancela. 4 menos 2 da 2. O sea que h va a ser igual, este 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir, en otras palabras, h vale 1. ¿Sí? Entonces tenemos que h vale 1 y k, como podemos darnos cuenta acá, k es igual a 0. Listo, entonces aquí para la ecuación canónica ya tengo el valor de k, tengo el valor de h. Me hace falta saber el valor de p. El valor de p lo puedo hallar ya sabiendo cuánto vale h, que en este caso vale 1, utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar el valor de p. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, la primera, ¿sí?
La primera dice que h menos p es igual a 4. Como h aquí ya determiné que vale 1, entonces tengo que 1 menos p es igual a 4. Listo, ahora voy a despejar p, ¿sí? P, una manera fácil es, si está negativa la voy a pasar para acá. 1 menos 4, este 4 pasa para acá negativo, ya quedaría p. O sea que 1 menos 4 da menos 3, p valdría menos 3. Ya teniendo el hecho de que p sea negativo, quiere decir que la parábola va a abrir hacia el lado izquierdo, ¿sí? Si hubiera dado positivo, abriría hacia el lado derecho. Entonces, ya tengo p, entonces ya puedo hallar la ecuación canónica. Entonces, ha dicho que la ecuación canónica es de esta forma. Entonces, reemplazo los valores de k, de p y de h. K vale 0, tengo menos 0 al cuadrado es igual a 4 por p vale menos 3 y menos y h vale 1. H vale 1. Aquí lo determiné. Entonces, y menos 0 da y, que haría y al cuadrado, es igual, más por menos da menos, 4 por 3, 12, por x menos 1. Y aquí tenemos, entonces, ya solucionada la ecuación canónica de ese ejercicio, que era lo que primero que pedía cada problema, hallar la ecuación canónica de la parábola. Listo. Seguidamente tengo que determinar sus elementos, el vértice, el foco, la directriz, eje de simetría y lado recto. Y luego procederemos a dibujar la parábola. Entonces vamos a determinar los elementos. Entonces los elementos, empezaríamos con el vértice. El vértice, como sabemos, tiene coordenadas h y k, es decir, que el vértice va a ser h, que vale 1, y k, que vale 0, como pudimos determinarlo anteriormente. Entonces, ese ya sería el vértice. El foco, dice que el foco nos lo da el ejercicio, ¿sí? El foco es menos 2, 0, que lo da aquí el ejercicio. La directriz también la da el ejercicio. Directriz x igual a 4. Esa es la directriz. Luego, el eje de simetría. Les decían que cuando la directriz es x, el eje de simetría es y. El eje de simetría sí es el único valor que... El eje de simetría entonces va a ser y igual a algo. El eje de simetría, como les decía, es el único valor que me toca determinarlo o lo debemos determinar en la gráfica. El único valor que se determina con la gráfica. Los otros, pues también se pueden determinar en la gráfica, pero lo que aquí se está pidiendo es cómo se halla analíticamente, que es lo que estoy explicando acá, y repito, en lo que fallaron ustedes al presentar la evaluación. Entonces, el eje de simetría lo voy a dejar pendiente para verlo ahorita en la gráfica. Y finalmente, el lado recto. El lado recto, recuerden que tiene como ecuación 4p en valor absoluto, es decir, como es una distancia, no siempre va a dar positivo. Entonces sería 4 por menos 3, que determiné que p vale menos 3, ¿sí? O sea, lo cual daría menos 12, ¿sí? Pero como está entre valor absoluto, el valor sería de 12. Y con esto, pues, exceptuando el eje de simetría, que lo voy a calcular ahorita con la gráfica, estaríamos ya determinando la segunda parte del ejercicio, que es hallar los elementos. Entonces vamos a continuación a realizar la gráfica. Bueno, entonces acá tenemos la gráfica del ejercicio. Podemos ver que tenemos el vértice, el punto 1, 0. Entonces ubicamos el vértice, en x vale 1 y en y vale 0. Luego ubicamos el foco, menos 2, 0, entonces menos 2, 0 es este punto, donde queda menos 2, y en y vale 0. La directriz, x igual a 4, entonces miramos donde x vale 4, pasa la directriz. El eje de simetría, entonces en este caso, si se dan cuenta, el eje de simetría coincide con el eje x, ¿sí?
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el eje de simetría es y igual a 0. Es decir, el eje de simetría es este punto. Este punto en el eje y es 0. ¿Sí? Esta línea atraviesa y en 0. Por lo tanto, el eje de simetría es y igual a 0. El lado recto mide 12. Entonces, estos 12 es la distancia que hay de estos dos puntos, que sería el lado recto. ¿Sí? Entonces, ese lado recto hay que... Entonces quiere decir que de este punto que es 0, irían 6 para este lado y 6 para este lado para que sea este lado mida 12. Entonces miramos dónde el menos 2. Recuerden que el lado recto es una línea que pasa por el foco. Voy a trazarla acá. Entonces hay que mirar que efectivamente tenga las 12 unidades de medición. Entonces en este caso, pues ahí de color verde vemos la parábola. De azul la directriz, esta es la distancia del lado recto, entonces 6 puntos para acá, 6 puntos para acá, para que esto mida 12. Y ahí tendríamos entonces solucionado el primer punto. Vamos entonces ahora a ver el segundo punto. El segundo punto de la evaluación decía lo siguiente. Su vértice es el origen y el foco es el punto 9, 0. Había que hacer exactamente lo mismo, es decir, hallar la ecuación canónica, determinar sus elementos y luego dibujar cada parábola. Entonces, acá pues este ejercicio realmente es sencillo, los ejercicios más sencillos, y recuerden eso, es los que nos dan el vértice y el foco, ¿sí? Porque al darnos el vértice ya nos están dando H y K, entonces no tenemos que determinar esa parte, simplemente determinar P. El vértice en el origen, quiere decir que el vértice está en 0, 0. Listo. Y el foco es el punto F. Bueno, cuando el vértice está en el origen, entonces la ecuación canónica de la parábola puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Bueno, como no sabemos dónde es la directriz, que la directriz es la que nos dice, o el eje de simetría también nos dice para qué lado, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si abre hacia la derecha o si abre hacia la izquierda. Entonces, en este caso sí tenemos que ayudarnos un poco con la gráfica. ¿Cómo ayuda? Más no como determinar. Igual yo puedo hallar los elementos con la gráfica, pero tengo que demostrarlos analíticamente. Entonces, acá no me queda otra que más o menos graficar para tener una idea de hacia qué parte va a abrir la parábola. Entonces, vamos a empezar a realizar la gráfica. Bueno, entonces ya teniendo, hacemos el plano cartesiano y en el que vamos a ubicar el vértice y el foco. El vértice me dice que es está en el origen, entonces coordenada 0, 0, por lo tanto queda acá el vértice. Y el foco me dice que es el punto 9, 0. Entonces aquí lo hice de 2 en 2, dado que no tengo mucho espacio. Entonces 9, 0 es este punto. 9 está ubicado entre 8 y 10, en mi caso que tomé los números de 2 en 2. Entonces, este es el punto 9, 0, lo cual me determina que ahí está ubicado el foco. Si aquí está el vértice y aquí está el foco, primero me doy cuenta que el eje de simetría es el eje X, ¿sí? Es el eje X. Y además de eso, que si aquí está el vértice y aquí está el foco, quiere decir que la parábola abre hacia la derecha, lo cual quiere decir que P está positivo. En este caso, en estos ejercicios que me dan el vértice y el foco, sí tengo que entrar a determinar P. Recuerden que P es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Entonces, como puedo ver acá, la distancia entre el vértice y el foco es de 9, o sea que P vale 9. Positivo, porque va a abrir hacia la derecha. Listo. Sabiendo que P vale 9, entonces yo ya puedo determinar que la ecuación de la parábola es igual a 4 por 9x. Es decir, y al cuadrado igual a 4 por 9, 36x. Entonces acá determinaría la primera parte del ejercicio, que es hallar la ecuación canónica de la parábola. Entonces tendríamos esa que es la ecuación canónica de ese ejercicio. Posteriormente entonces hallaríamos los elementos. ¿Listo? Entonces los elementos, tengo vértice 0, 0, que me lo dio el ejercicio. Foco 9, 0, que también me lo dio el ejercicio. Seguiría la directriz, si miran la tabla, de cuando el vértice está en 0, 0,
la directriz, y cuando el eje de simetría es el eje X, la directriz está determinada por X igual a menos P. O sea, en otras palabras, la directriz va a ser X igual a menos 9, ¿sí? Porque P tiene un valor de 9. Entonces esta sería la ecuación de la directriz, X igual a menos 9. Listo. Ahora vamos con el eje de simetría. Eje de simetría. En este caso, eje X. Cuando el vértice está en el origen de coordenadas, el eje de simetría no vamos a decir y igual a algo, aunque podríamos decir y igual a 0, o escribir el eje X, porque en este caso, cuando el vértice es 0, 0, el eje de simetría o es el eje X o es el eje Y. Entonces podemos determinar el eje X, o si queremos podemos escribir y igual a 0, que es lo mismo, ¿sí? Como la directriz es X, entonces el eje de simetría es Y. Y el eje de simetría acá atraviesa el eje Y en el punto 0, por lo tanto el eje de simetría sería y igual a 0. O escribimos el eje X. Cualquiera de las dos formas se puede. Faltaría, entonces tenemos vértice, foco, directriz, eje de simetría, entonces nos faltaría el lado recto. Entonces lado recto, 4P, o sea, 4 por 9. Lo cual me daría un resultado de 36. ¿Sí? Entonces el lado recto mide 36, por lo tanto, a partir del foco, tendría que tomar 18 unidades hacia arriba y 18 unidades hacia abajo para obtener esa distancia de 36 entre esos dos puntos. Entonces, en este plano, ubicaríamos aquí en el foco donde se cruza con 18, para acá. Cuando se cruza con 18 hacia acá. Entonces ya procederíamos a dibujar la parábola. La cual nos quedaría más o menos así. Vamos a dibujarle el lado recto. Entonces, pasa por el foco y tiene una distancia de 36. Sería desde aquí, desde 18 hasta 18. Y con eso, pues, estaríamos terminando el segundo punto. Vamos entonces ahora a mirar cómo se resolvía el tercer punto. El tercer punto de la evaluación decía lo siguiente. La ecuación de la directriz es y menos 3 igual a 0 y el foco es el punto F1 menos 1. Bueno, este ejercicio pues es similar al primero, en el que lo primero que entramos a mirar, como yo les decía en ese caso, es la información que me están dando. En este caso podemos ver que la información me dice que la directriz tiene esta ecuación, ¿sí? Entonces la directriz y menos 3 igual a 0. Entonces si yo de aquí despejo la y, este 3 pasaría para acá, pasaría positivo y por lo tanto quedaría que y es igual a 3. O a 0 más 3 quedaría 3. Entonces cuando la directriz es y, ¿sí? Miramos en la tablita y podemos darnos cuenta que la ecuación, en este caso, el vértice no está en 0, 0. O sea, no vamos a utilizar la primera tabla. ¿Cómo podemos saber eso si utilizamos la primera tabla? Es decir, la tabla de cuando el vértice da en 0, 0. Porque el foco, ninguna de las coordenadas es 0. Cuando el foco, una de las dos coordenadas es 0, puede darse ese caso que el vértice sea el punto 0, 0 como sea otro punto. Entonces, en ese caso, yo sé que el foco al no tener ninguna coordenada en 0, entonces el vértice no se va a encontrar en el punto 0, 0. Por lo tanto, utilizo una de las otras ecuaciones. Como la directriz dice que y es igual, entonces en la segunda tabla yo miro
y dice que cuando aparece que la directriz es y igual a algo, quiere decir que la ecuación canónica de la parábola va a ser de esta forma. Y menos k. Va a ser de esa forma. Listo. Eso que implica que nuevamente tenemos que hallar cuánto vale h, cuánto vale p y cuánto vale k para poder determinar la ecuación canónica del ejercicio. Entonces, empezamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos en el primer punto. Tengo que y es igual a 3. Entonces, la ecuación, si miramos en la tabla, de la directriz, cuando es este caso, es decir, que la parábola tiene el eje de simetría es paralelo al eje y, lo cual quiere decir que va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo, dependiendo del signo con que nos dé P. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces vamos a utilizar, en la tabla miramos que la directriz tiene una ecuación que dice que y es igual a k menos p. Bueno, entonces, como y es igual a 3, significa que k menos p es igual a 3, es decir, este valor vale 3. Aquí me está diciendo esta información que me da el ejercicio. Esta partecita vale 3. Ok, listo, entonces tengo que k menos p es igual a 3. Ahora miramos el foco. El foco, miramos nuevamente en la tabla, y dice que las coordenadas del foco para este caso, las coordenadas del foco es h, k más p. ¿Sí? Esta formulita está ahí en la tabla que ustedes tienen en la guía. Entonces, al tener esto, comparo esto con las coordenadas que me dieron allá. ¿Sí? Coordenadas que me dieron allá es 1 y menos 1. Entonces yo aquí sé que h vale 1 directamente y que k más p vale menos 1. K más p es igual a menos 1. Entonces, esta partecita vale esto. Entonces tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Hago lo mismo que vimos en ese ejercicio primero de la evaluación. Voy a pasar esta ecuación para acá y voy a sumar, ya que una p es positiva y otra es negativa, aplicando el método de reducción. Entonces, k más k, 2k. Esto se cancela, p positivo y p negativo. Y aquí tendría 3 menos 1, quedaría 2. Lo cual quiere decir que k es igual, este 2 pasaría a dividir. K sería 2 sobre 2, que eso me da como resultado 1. Listo, ya tengo que k vale 1, que h vale 1. Me hace falta el valor de p para poder determinar esto. Entonces voy a hallar el valor de p. El valor de p. Tomo una de estas dos ecuaciones. Vamos a tomar esta. K más p igual a menos 1. ¿Sí? Entonces k, yo determiné aquí que vale 1. Listo. 1 más p es igual a menos 1. Reemplazo aquí en esta ecuación la k por el 1 que me dio acá en esta parte. Despejo p. Como aquí está p positivo, entonces lo más fácil es pasar este 1 a restar hacia el otro lado. O sea, menos 1, menos 1. Lo cual quiere decir que p vale menos 2. Menos 1 da menos 2. El hecho de que p me dé negativo quiere decir que entonces en este caso la parábola va a abrir hacia abajo. Recuerden que con esta ecuación quiere decir que o abre hacia arriba o abre hacia abajo. Eso lo determina el signo de p. Cuando es negativo, como en este caso, abre hacia abajo. Listo. Entonces ya teniendo eso, entonces ya puedo determinar la ecuación canónica de la parábola del ejercicio que dice y menos k y reemplazo los valores. H, 1. Entonces tendré aquí 1 al cuadrado. 4 por p. P, lo que voy a hallar es menos 2. Y y menos k, que k también me dio aquí un valor de 1. Entonces finalmente la ecuación canónica quedaría más por menos da menos, 4 por 2, 8, por y menos 1, y esta sería la ecuación canónica de este ejercicio. Ecuación canónica. Entonces esta sería la primera parte, como habíamos visto en esto. Ya lo otro sería determinar los
los elementos de la parábola, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, elementos de la parábola entonces tenemos vértice. El vértice es de coordenadas HK, o sea que el vértice es H, que como vimos vale 1, y K también vale 1. O sea, el vértice es el punto 1, 1. El foco me lo da el ejercicio. Dice que es 1 menos 1. Listo. La directriz también me la da el ejercicio. Directriz y igual a 3. Aquí ya despejé la y para que me quede más fácil dibujar. El lado recto. Lado recto, entonces tenemos que es 4p, valor absoluto de 4p, es decir, 4 por p me dio menos 2. 4 por menos 2 da menos 8, pero al tener valor absoluto me da como resultado 8. O sea, la distancia del lado recto es 8. Y me faltaría el eje de simetría. El eje de simetría que pues, en este caso, si la directriz es x, entonces el eje de simetría es x igual a algún número, que eso, como les decía, vamos a determinarlo con la gráfica. Entonces vamos a proceder a hacer la gráfica. Dibujamos entonces el plano cartesiano y a continuación pues vamos a ubicar los puntos. Perdón, que acá. Bueno, entonces los puntos dicen que el vértice es 1, 1, entonces ubicamos el vértice en el punto donde coincide uno en el eje X y uno en el eje Y. El foco 1 menos 1, entonces foco 1 menos 1. Entonces acá va a quedar el vértice y acá va a quedar el foco. Listo, ahí tenemos entonces el vértice y el foco. La directriz y igual a 3. Entonces, en y igual a 3, positivo, vamos a trazar la directriz. Esta sería la directriz. Ahora vamos a ver qué tan grande es. Yo sé que la parábola parte de acá, va hacia abajo, pero qué tanto abre, eso lo determina la longitud del lado recto. En este caso es 8. Quiere decir que de aquí va a tomar, a partir del foco, 4 puntos hacia acá y 4 puntos hacia acá para que sean 8. Entonces aquí pues pasaría por este punto, ¿cierto? Desde 1 hasta 5 habrían 4. Y de aquí llegaríamos hasta menos 3. Entonces ya con esa información, sí, podemos proceder a hacer la gráfica. Bueno, más o menos, entonces, así quedaría la parábola. Yo acostumbro a dibujar el lado recto, pasar por el foco. Y nos haría falta hacer el eje de simetría. El eje de simetría debe pasar por el vértice y por el foco. ¿Sí? No nota mucho, pero bueno, por ahí pasaría el eje de simetría. Entonces, ese eje de simetría, ahí ya quedaría la gráfica que pasaría por el eje de simetría, que era lo que nos había quedado pendiente de hallar. Entonces el eje de simetría, si damos cuenta, como yo les decía, si aquí es Y, entonces este es X. Quiere decir que el eje de simetría atraviesa el X por un punto. Entonces, si nos damos cuenta, lo atraviesa por el 1. Entonces quiere decir que el eje de simetría es X igual a 1. O sea, corta al eje X en el punto 1. Y ahí ya tendríamos entonces los elementos, la gráfica y bueno, anteriormente habíamos hecho la ecuación canónica. Este sería entonces el tercer ejercicio. Vamos a resolver entonces el cuarto y último ejercicio de la evaluación para que vean cómo era que se desarrollaba. El quinto ejercicio decía lo siguiente.
El lado recto es el segmento cuyos extremos son los puntos 4, 8 y 4 menos 8 y abre hacia la derecha. Bueno, si se dan cuenta, pues esta información que nos da el ejercicio es totalmente diferente a la que nos habían dado en los ejercicios anteriores. Bueno, en este caso que me dan los dos puntos que son los extremos del lado recto, entonces debemos que proceder de manera diferente. Acá no tengo el foco, o sea, para hallar la ecuación canónica no sé de qué forma va a ser. Cuando eso pasa también, es decir, cuando ni siquiera tengo el foco para que me oriente más o menos si el vértice está en 0, 0 o no. Entonces utilizo una de las dos ecuaciones. O sea, lo ideal es partir de una de estas dos ecuaciones, ¿sí? Porque quiero que se den cuenta de algo. Si de pronto yo partí de estas ecuaciones y resulta que no era de estas, sino era de estas, o esta, lo ideal es partir de acá. ¿Por qué? Si al hacer estas ecuaciones yo llego a determinar que el valor de K y el valor de H valen 0, es decir, el vértice se encuentra en el origen de coordenadas en 0, 0, lo cual me indica que debería utilizar una de estas dos ecuaciones. Pues da lo mismo, si yo en estas ecuaciones, si se dan cuenta, si reemplazo K y H por 0, esto me va a quedar Y al cuadrado, que está acá, y aquí x menos 0 da x, entonces me va a dar esta ecuación. Lo mismo pasa acá, si h vale 0, acá me va a quedar x al cuadrado, si k vale 0, entonces aquí quedaría 4p por y únicamente. Entonces eso quiere decir que estas ecuaciones realmente salen de esta, haciendo k y h valgan 0. Entonces, ante eso, puedo decir, puedo empezar por cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿sí? Pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo sé yo? Entonces, listo, ya de pronto entendieron que de aquí, si caso no me puedo equivocar, porque en el peor de los casos que K y H valgan 0, pues van a resultar estas ecuaciones. Pero entonces ahora es saber si utilizo esta o utilizo esta. ¿Qué me puede orientar para eso? La gráfica. La gráfica. Entonces, vamos a proceder a empezar a hacer la gráfica, ubicar estos dos puntos, porque al ubicar estos dos puntos, pues me dice cuál es el lado recto, o sea, cómo está ubicado el lado recto. Al yo saber cómo está ubicado el lado recto, puedo saber cuál de estas dos ecuaciones está, porque puedo determinar el eje de simetría si es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y. Entonces vamos a hacer la gráfica. Dibujamos entonces el plano cartesiano y en él vamos a ubicar los puntos que me está dando el ejercicio, en este caso el punto 4, 8, entonces coordenada de x4, de y8 sería este punto, y 4 menos 8, 4 menos 8. Quiere decir que la longitud del lado recto va a ser esta. ¿Eso qué implica? Que la parábola o pasa por acá, o pasa de esta manera, es decir, o abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Lo cual quiere decir que el eje de simetría va a ser paralelo al eje X. El eje de simetría entonces va a ser paralelo al eje X y por lo tanto, cuando el eje de simetría es paralelo al eje X, esta es la ecuación que yo utilizo, lo cual lo podemos ver en las tablas, en la segunda tabla o en la primera, que dice que cuando el eje de simetría es el eje X o paralelo al eje X, ¿cuál es la ecuación que tomo? Bueno, entonces ya sabiendo eso, que yo tengo que tomar esta ecuación, procedo a resolver, como hacíamos en el ejercicio anterior, cuánto vale K, cuánto vale P y cuánto vale H, para poder hallar la ecuación canónica. Bueno, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Entonces esto ya es más parte analítica. Reemplazamos en esta ecuación primero uno de los puntos y luego el otro. Entonces voy a utilizar el primer punto, o sea, este 4, 8. Quiere decir que X vale 4 y Y vale 8. Entonces me quedaría 8 menos K al cuadrado igual a 4P, que no sé cuánto vale P, y X vale 4 menos H. Listo. Entonces, si resuelvo esta parte, ¿sí? Entonces tendría yo que, acá quedaría cuadrado el primero, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 8, y por K, lo cual me daría 16, 16K, más el cuadrado del último. Recuerden, lo explicamos en otra clase, cómo se resuelve una diferencia elevada al cuadrado. Cuadrado del primero,
Bueno, aquí voy a anotar de una vez 64. 8 al cuadrado sería 64. Menos 16k más k al cuadrado igual. Bueno, y aquí entonces tendríamos 4 por 4, 16p menos 4hp o ph, como quiera. Multiplicando esto por esto y esto por esto. 4 por 4, 16p. 4p por h, 4hp. Lo ideal es colocar las letras en orden alfabético. Listo, ahí hicimos el reemplazo en la primera. Ahora vamos a reemplazar la segunda. ¿Sí? La segunda, entonces, en esta misma ecuación, el segundo punto dice que y vale menos 8. Entonces aquí quedaría menos 8 menos, ¿sí? Dice menos k al cuadrado igual a 4p. Aquí x también vale 4. Entonces 4 menos h. Listo, aquí hacemos lo mismo. Menos 8 elevado al cuadrado da también 64. Menos doble producto del primero por el segundo, pero al multiplicar estos dos, ¿sí? Me va a dar menos 8 por k, o sea, daría menos 16k. Quedaría el doble producto. Menos 2 por k, menos 8 por k, menos 8k por 2, menos 16k. Más el cuadrado del segundo, que quedaría el cuadrado. Y esto quedaría lo mismo que vimos acá, 16, 4 por 4, 16p, menos 4hp. Listo. Ahora resolvemos esto, entonces quedaría 64 menos por menos da más, 16k más k al cuadrado igual a 16p menos 4hp. Hicimos la misma multiplicación como cuando trabajamos con el primer punto. Ahora, acá hacemos una igualación. Tenemos esta ecuación y esta ecuación. Si nos damos cuenta, esta parte de acá es igual a esta parte de acá, ¿sí? De ambas ecuaciones. Lo cual quiere decir que si esto es igual a esto, esto debe ser igual a esto también. Entonces voy a igualar estas dos partes, ¿sí? Después de determinar que esto es igual, o darme cuenta que esto es igual, determino que esta parte de acá es igual a esta parte. Entonces tengo que 64 menos 16k más k al cuadrado es igual a 64 más 16k más k al cuadrado. O sea, esta parte es igual a esta parte. Igualo esas dos partes. Despejo. Entonces voy a pasar todo esto para acá. 64 menos 16k más k al cuadrado. Entonces pasa negativo. Menos 64 menos 16k menos k al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Como no queda nada al otro lado, entonces queda 0. Acá nos podemos dar cuenta, entonces, miramos a ver qué de todo esto se puede cancelar. Aquí hay un 64 positivo, uno negativo que se cancela. Una k al cuadrado positiva y una k al cuadrado negativo que se cancela. Entonces, finalmente, estos 16, y como tienen el mismo signo, no se cancelan, sino que se suman. ¿Sí? Menos 16 da menos 32k. Eso sería igual a 0. Entonces, este menos 32 lo bajo a dividir para saber cuánto vale k. 0 sobre menos 32. Y 0 sobre menos 32 da 0. O sea que k vale 0. Ahora, sabiendo que k vale 0, tengo que determinar cuánto vale h. Recuerden que tengo que hallar el valor de k, de p y de h. Entonces vamos a ver ahora cuánto vale h. Entonces ahora, para hallar h, tomamos cualquiera de las dos ecuaciones que habíamos utilizado al principio o que nos habían quedado al principio cuando reemplazábamos en la ecuación canónica, en la fórmula de la ecuación canónica, cada uno de estos puntos que nos resultaban estas dos ecuaciones y luego procedíamos a resolverlas para despejar ese valor. En este caso, para hallar h, entonces tenemos, aquí puedo reemplazar k porque k, si se recuerdan, yo a la y que me dio 0, k me dio 0. Pero para poder despejar la h en cualquiera de estos necesito saber el valor de p. Entonces, ¿cómo podemos hallar el valor de p? Entonces, si ustedes recuerdan, la longitud del lado recto es igual a 4p. ¿Sí?
en la fórmula de la longitud del lado recto. La longitud del lado recto, yo puedo determinarla aquí en la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hallar la distancia entre este punto y este punto analíticamente? Entonces, la distancia entre, recuerden que la fórmula de distancia, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Listo. Esta distancia yo la puedo ver geométricamente o geográficamente acá, pero entonces necesito determinarla analíticamente. Entonces vamos a utilizar x2, 4. Entonces 4 menos x1, 4 también, elevado al cuadrado, más y2 menos 8, menos y1, que es este, menos 8, elevado al cuadrado. Listo, x2 menos x2, o sea, 4 menos 4 más menos 8 menos 8 elevado al cuadrado. Listo, entonces aquí esto me daría 4 menos 4 da 0 al cuadrado. Y esto me daría menos 8 daría menos 16 al cuadrado. ¿Sí? Si en la calculadora hacemos esta operación, lo voy a colocar acá, nos va a dar 16. ¿Sí? Que era lo que estamos viendo acá gráficamente. La distancia que va desde menos 8 hasta 8 es de 16. Ahora, sabiendo eso, que esta distancia de aquí hasta acá, que es la distancia o la longitud del lado recto es esto, entonces yo puedo determinar que el lado recto es 16 y esto es igual a 4p. Entonces, este 4 pasa aquí a dividir y eso me daría p. Lo cual quiere decir que p es igual, 16 dividido entre 4 da 4. O sea, p tiene un valor de 4. Ya sabiendo eso, ¿cuánto vale p? Entonces, voy a escribirlo por acá. P es igual a 4. Ahora sí procedemos a hallar h. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar P en este caso? Siempre hallamos con la fórmula de distancia entre estos dos puntos. Esa es la longitud del lado recto. Luego venimos a esta fórmula y reemplazamos ese valor que hallamos acá, aquí, ¿sí? Por 16, porque determiné que esta distancia, longitud del lado recto era 16, igual a 4P y despejamos P. Entonces, con eso tendríamos que como P de positivo, ¿sí? La gráfica o la parábola va a abrir hacia la derecha. Vamos entonces ahora a determinar h. Entonces h podemos determinarlo con cualquiera de estas dos ecuaciones. Voy a utilizar la primera. 8 menos k vale 0. 4 por p, p vale 4. Y aquí sería 4 menos h. Listo. ¿Sí? Ahí reemplacé lo que conozco, que es k y es p. Y voy a determinar cuánto vale h. Entonces 8 menos 0 da 8, elevado al cuadrado, esto sería igual a 4 por 4, 16 por 4 menos h. Listo. 8 al cuadrado da 64, esto sería igual. 16 por 4, 6 por 4, 24 dan 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, 64, menos 16h. O sea, 16 por 4, 64, 16 por h, 16h. Listo, tengo que despejar la h. Entonces ahora este 64 lo voy a pasar para acá, pasa a negativo o a restar. Y aquí me quedaría menos 16h. ¿Sí? Paso este para acá. 64 menos 64 da 0. Entonces aquí me quedaría 0 igual a menos 16h. Finalmente, este menos 16 pasa a dividir, lo cual 0 dividido entre menos 16 da 0. Por lo tanto, h tendría un valor de 0. En otras palabras, el vértice está en el punto 0, 0. Como el vértice está en el punto 0, 0, entonces ya podemos utilizar cualquiera de las fórmulas. Entonces, en este caso, podríamos mirar la primera tabla. O bueno, como ya habíamos determinado que este era y menos k, o sea, que íbamos a trabajar con esta fórmula. Eso implica que las coordenadas del vértice, yo puedo reemplazar aquí k y h por 0, ¿sí? Como yo les decía anteriormente. A 4, está utilizando esta ecuación. K vale 0. P
tiene un valor de 4. Y h, perdón, tiene un valor de 0. Entonces la ecuación va a quedar y al cuadrado es igual, porque y menos 0 pues quedaría y al cuadrado. 4 por 4, 16. X menos 0, perdón, aquí no es al cuadrado. X menos 0 da x. O sea, la ecuación canónica de este ejercicio sería esta. Ahora, habiendo hecho eso, ya hicimos la primera parte. Todo esto que hicimos únicamente para saber cómo se determina la ecuación canónica. Vamos a hallar los elementos. Para los elementos de la parábola, entonces tenemos vértice HK, que como vimos nos dio 0, 0. Foco. Cuando el vértice se encuentra 0, 0, o sea, miramos la primera tabla, que ustedes la tienen ahí en la guía, podemos ver que las coordenadas del foco, en ese caso, son P, P, 0. Entonces el foco, P dijimos que valía 4. El foco entonces en ese caso va a ser 4, el punto 4, 0. Bueno, ahora directriz. Directriz, para ese caso dice que x es igual a menos p. O sea que la directriz x va a ser igual a menos 4 porque determinamos que p vale 4. Entonces directriz x igual a menos 4. Luego tendríamos la longitud del lado recto, que ya la habíamos hallado. P, o sea 4 por 4, lo cual nos da 16. Y finalmente tendríamos el eje de simetría. El eje de simetría. Entonces el eje de simetría, como el vértice está en 0, 0, entonces el eje de simetría en este caso no es tanto paralelo al eje X o paralelo al eje Y, sino que es o es el eje X o es el eje Y. Si tenemos esta longitud del lado recto, que es estos dos puntos, el vértice es 0, 0, o sea, el vértice va a pasar por acá, o sea, la gráfica será como P de O positivo, va a abrir hacia la derecha. Eso quiere decir que el eje de simetría es el eje X. O Y igual a 0, que es lo mismo. ¿Sí? Atraviesa Y en el punto 0. Listo. Ya tenemos entonces con eso los elementos. Ahora lo que queda es pasar a construir la gráfica. Entonces tenemos acá que el vértice está aquí en este punto, 0, 0. El origen de coordenadas. El foco, el punto 4, 0, o sea, aquí quedaría el foco. Foco. La directriz x igual a menos 4. Entonces en x igual a menos 4 pasaría la directriz. Tendríamos la directriz. Y con esto ya podríamos proceder a dibujar la parábola, que sería ya la última parte. ¿Sí? Entonces partimos del vértice. Y la parábola más o menos nos daría de esta forma. Bueno. Ya pues sería dibujar el lado recto. Y ahí tendríamos finalmente la representación gráfica de la parábola correspondiente a este ejercicio. Con esto entonces damos por terminado esta videoclase que constataba de explicar cómo se resolvían estos ejercicios para que a la hora de ustedes presentar la recuperación pues tengan una mejor idea de en qué parte cometieron errores
qué hizo falta y así estén pues mejor preparados para la recuperación. Entonces nos vemos en una próxima videoclase. Espero todo haya sido el entendimiento. Puedan ver este video varias veces para si no tienen las cosas muy claras para que las puedan tener y así les vaya bien en la recuperación.